Habíamos quedado pendientes con hacer la conclusión sobre el liberalismo, que a mí me quedó un poco abrupta la vez pasada. Voy a intentar ya concluir para ver si podemos ingresar ya a Joaquín García Monge, al arialismo, ¿verdad? Em, Varias cosas que habíamos terminado de ver. Este fragmento me parece importante porque para recordar que el eje del enfrentamiento filosófico de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, va a ser el enfrentamiento entre positivismo y, y, y digamos, y la teología católica leída en clave ultramontana, ¿verdad? ¿Eso por qué es importante? Porque en realidad eh, el pensamiento político y filosófico de la Iglesia Católica, tal como ustedes lo conocen y como yo lo conozco, está más cercano a lo que se llama el catolicismo social, ¿verdad? Que es que se conoce como el proceso de romanización de la Iglesia Católica, que es un poco diferente, ¿verdad? Eh, pero aquí básicamente la Iglesia todavía está empeñada en oponerse a todo aquello que ellos consideran como los vicios de la modernización social, ¿verdad? El panteísmo, la filosofía naturalista, el ateísmo, el Estado laico, la libertad de lectura, la libertad de opinión. eh, y en el caso de nosotros se materializa eh, en, en un enfrentamiento ideológico, en un choque entre dos aparatos ideológicos del Estado, diría Luis Althusser, ¿verdad? Que es el teatro, por un lado, que va a representar los valores simbólicos e ideológicos del positivismo, y por eso es que el Teatro Nacional va a ser la representación de esa élite, digamos, liberal del grupo de los Olimpos, como la representación de esos valores. Es casi, eso es muy vacilón de San José. Esto es una discusión más como, qué sé yo, como de teoría de urbanismo o algo así. Yo no soy muy experto, pero a diferencia de otras grandes capitales latinoamericanas, donde uno puede ver como que las burguesías se construyeron su ciudad para ellos, ¿verdad? Para vivir para ellos, que es como la sensación que le transmite a uno Buenos Aires o eh, México DF o La Habana, ¿verdad? Este, en el caso de Costa Rica eso no fue así, y lo que se construyeron fue un teatro, ¿verdad? Y el resto de la ciudad no compagina, digamos, con el teatro, ¿verdad? Eh, una cosa muy interesante desde el punto de vista del urbanismo moderno es que nuestras élites económicas y culturales inclusive abandonaron ese teatro, ¿verdad? Se construyeron como su propio teatro al, al este de la ciudad, ¿verdad? Que es un poco lo que significa ideológica y culturalmente el café expresivo, ¿verdad? Es decir, es construirse una ciudad como amurallada de dinero donde usted puede ir a ver Molière y puede ir a ver Shakespeare y puede ir, ¿verdad? Y sentirse parte de la cultura universal sin tener que ir al centro de la ciudad, ¿verdad? Sin tener que pasar por donde está el pobreterío y los mendigos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Este, entonces creo que eso es muy expresivo, digamos, en relación con las diferencias. Y aquí ya va a aparecer una cosa de la que yo hablé muy a la carrera, pero es importante señalarlo, que es que de parte del positivismo siempre va a haber un cierto paternalismo del saber, ¿verdad? No es una oposición a que los sectores populares lean o conozcan las cosas, ¿no? Sino que hay una desconfianza en la capacidad de los sectores populares de actuar como sujetos autónomos. Entonces, alguien los tiene que guiar, ¿verdad? Digamos, en eso, pese al encono con el que se enfrentan con la Iglesia Católica, comparten ese punto en común, ¿verdad? Eh, en el sentido de que para la Iglesia, en el pensamiento católico, el pastor es una figura muy importante, ¿verdad? Que es el que guía
las almas, digamos, de los feligreses, y la figura es la figura del rebaño, ¿no? El pastor y el rebaño. Este, aquí no es la figura del pastor y el rebaño, pero sí hay una idea muy clara de que hay algunos que usan la pala y el rastrillo y hay otros que usan la palabra, ¿verdad? Y los que usan la palabra tienen que guiar a los que usan la pala y el rastrillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejados a su propia suerte, quienes usan la pala y el rastrillo van a elegir siempre la pelea de gallos a la cultura universal, ¿verdad? Como algo que, que funciona mal en ellos, ¿verdad? Y que cada algún rato, y eso le da un cierto pesimismo antropológico y un cierto, que ya habíamos dicho, viene desde más atrás, no es una invención de ellos, eso viene del pensamiento de la emancipación nacional, les da un cierto elitismo cultural y todas las instituciones están asociadas, y esto es muy importante porque los liberales fueron los que construyeron las instituciones, pero fueron los que construyeron el sistema educativo, el sistema de derecho, la Corte Suprema, el Archivo Nacional, el Teatro Nacional, el sistema de carreteras que todavía hoy utilizamos, ¿verdad? Este, qué sé yo, el periodismo moderno, ¿verdad? La marca institucional es esta siempre, ¿verdad? De un tutelaje del conocimiento a los sectores populares. Y esa idea se va a transmitir todavía a la siguiente generación, a la generación del Ariel, ¿verdad? Este, la marca distintiva es aquí, de esta idea, ¿verdad? La generación del Olimpo, o el grupo del Olimpo, ¿verdad? Que es una pequeña élite de escritores, de intelectuales, de políticos, eh, cuya juventud tiene que ver con la consolidación del Estado liberal, es decir, hay una unidad ahí en el tiempo. Y estos intelectuales modelaron la idea de la cultura nacional, ¿verdad? Como ya está claro que Costa Rica sí va a ser una nación y van a haber esfuerzos económicos y institucionales para lograrlo, se modela una cultura nacional y bueno, la filosofía es parte de la cultura nacional, es parte de las letras, es parte de las humanidades, ¿verdad? Entonces de ahí venimos nosotros. Y aquí es una cosa muy interesante, yo no sé si así se enseña también en literatura o no, pero a mi entender, la primera, o sea, si me preguntaran para el choque entre el teatro y cuál más, y el choque entre el teatro y la iglesia, son los dos aparatos que chocan, ¿verdad? Este, que tiene que ver con cómo se representa el mundo, ¿verdad? Em, y bueno, de esta generación están Manuel González Celedón, que es Magón, ¿verdad? Es el nombre del Premio Nacional de Ensayo. Ricardo Fernández Guardia, que lo estudiamos por los textos de viajeros, ¿verdad? Es el que compila las historias de viajeros del siglo XIX y las publica y utiliza todo ese material de la crónica de viajes para construir los cimientos, digamos, de los santos y los señas nacionalistas, ¿verdad? La idea del país blanco, la idea del país europeo, la idea del país democrático, la idea del paraíso entre las costas, la idea de un país cuyas mujeres tienen una belleza excepcional, ¿verdad? Que esa es una cosa rara también porque parece, ¿cómo se dice? Eh, pareciera como un comentario, qué sé yo, inadecuado o innecesario, ¿verdad? Si es un curso sobre historia nacional, de historia del pensamiento nacional, y yo también lo creería, ¿verdad? Si fuera un comentario fuera de contexto, pero yo les intentaré demostrar que esa idea es una idea como transversal, que aparece en muchos ensayos. Creo que es una idea como interesante de meditar, de por qué aparece tanta esa idea, ¿verdad? Es decir, si es un rasgo qué sé yo, de la cultura patriarcal tradicional costarricense, o tiene que ver otra cosa, pero van a ver que aparece en Carmen Lira, por ejemplo, aparece en Eunice Odio, aparece en Yolanda Oriamuno, este,
y bueno, y aparece en el folclore costarricense, ¿verdad? Una de las canciones del folclore costarricense tiene que ver con la belleza de las mujeres costarricenses, ¿verdad? Eh, y hay una, como, co- como les digo, hay una leyenda atribuida, que yo no sé si es cierta, pero de ser tan buena, tiene que ser cierta, ¿verdad? Hay unos chismes que uno no sabe si son verdad o no, que son tan buenos que deberían ser ciertos. Este, que, eh, que la razón por la que a Morazán lo atrapan es porque en vez de huir, como se le dijo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque ya era obvio que no tenía el apoyo de las élites costarricenses ni de los sectores populares costarricenses, es decir, que nadie lo iba a apoyar, ni por arriba ni por abajo, y le hacen la advertencia que le van a hacer una celada, que lo van a atrapar, que lo van a emboscar. Él, en vez de huir hacia Honduras o qué sé yo, hacia Nicaragua, donde tenía más base social, eh, hace un detour, hace un desvío por Punta Arenas para visitar a su amante y ahí es que lo agarran, ahí es que lo fusilan. Entonces, yo no sé si esa historia es verdad, pero es tan buena que debería ser verdad, porque, digamos, confirmaría parte de este estereotipo nacional, ¿verdad? Eh, y bueno, Carlos Gallini y Genaro Cardone son también dos escritores. A mí Carlos Gallini me pareció siempre re aburrido, o sea, pero luego aprendí también a apreciarlo, creo que eh, tiene algo importante que decirnos en relación con el pensamiento. Tal vez como literatura no sea tan interesante, pero desde el punto de vista del pensamiento creo que tiene algo para comentarnos. Eh, Aquí quería que vieran, confirmando lo que ya les había señalado, dos cosas que a mí me parecen muy interesantes. Los comentarios de Darío sobre Aquileo Echeverría. Estos tres eran compillas, los tres, ¿verdad? Darío, Aquileo Echeverría y Pío Víquez, todos eran compillas, todos eran amigos. Este, todos trabajaban juntos, porque como son los primeros periódicos, entonces todos trabajaban en el mismo periódico, no había como la, la diversidad de opciones laborales que hay ahora, ¿verdad? Es decir, es como, había pocas en realidad, entonces todos trabajaban como en lo mismo. Profe, Este, perdón, ¿cuáles eran esos periódicos? el Heraldo, el de Pío Víquez sobre todo. Digamos, el que sirve de, de punta de lanza de los liberales es el Heraldo, este, que es el que dirige Pío Víquez, además. Y aquí hay una cosa que a mí me parece bien interesante de lo que dice Rubén Darío. Lo primero es que dice, Costa Rica posee más savia que flores. Es un terreno donde los poetas se dan mal. Lo que sí tiene Costa Rica en grado superior al de cualquier república centroamericana es un buen grado de prosistas que brillan principalmente en lo que se relaciona a las ciencias políticas sociales, que dice Rubén Darío. Entonces es muy interesante lo que él dice y creo que tiene sentido y creo que así uno puede apreciar más a Aquileo Echeverría, porque lo que dice es, bueno, los ticos eso de la poesía no les sale bien, eso no está muy bien, ¿verdad? Que eso es gracioso porque bueno, yo personalmente considero a Rubén Darío de los mejores poetas que tiene en el mundo, ¿verdad? Es decir, y este poema, Los motivos del lobo, me parece el poema más bello que se ha escrito, ¿verdad? Entonces, eh, pero además, Nicaragua tiene demasiados buenos poetas. O sea, Darío es como fuera del mundo, ¿verdad? Pero todas las generaciones tienen demasiados buenos poetas, ¿verdad? Hay un montón, Joaquín Cuadra, Salomón de la Selva, Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal y también las mujeres, ¿no? Yoconda Belli, este, y tiene como esta cosa de que es una tierra de poetas, ¿verdad? Como que le sale espontáneamente. Y es muy interesante. Y Darío lo que dice es, como que no tienen ese temperamento poético, pero es porque su energía está concentrada en las ciencias políticos sociales. Lo que él dice es como que a estos tipos lo que les sale es la literatura de ideas, por eso es que hay tan buenos periodistas, ¿verdad? Fíjense que eso hasta nuestros días es muy interesante, voy a decir algo medio polémico, pero bueno,
me voy a escudar en la libertad de cátedra para decirlo. En mi opinión, no tiene por qué ser la que ustedes comparten, pero en mi opinión, en las ciencias, en las artes audiovisuales, el cine costarricense tiene muy buenos documentalistas, gente muy talentosa como documentalistas, y el cine de ficción, digamos, el cine poético, eso está por verse todavía. Es decir, la brecha que hay entre la calidad de los documentales y el tipo de cine de ficción que el país produce es una brecha muy notable, pero muy notable. Voy a decir una barbaridad seguro porque esto va a quedar grabado, pero yo como estudio esto, entonces sigo todas las producciones. Durante mucho tiempo vi casi todo el cine nacional que salía hasta que me decepcioné. Yo dije, ya no puedo más, ya no voy a ver más, o sea, no voy a seguir. Y dejé de ver mucho tiempo. Ahora, presionado por unos amigos, me han recomendado 2 pelis que no he visto todavía. Entonces, estoy hablando un poco a las tapas, dicen los salvadoreños, ¿verdad? Que es Medea y El despertar de las hormigas. Las dos, me han hablado bien de las dos. Yo no las he visto, ¿verdad? Y creo que les voy a dar una oportunidad en algún momento. Pero los documentales sí los sigo viendo y sí es muy llamativo esto. Y claro, tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que en realidad hay una operación aquí, hay una decisión, que es utilizar las letras no como expresión de la belleza y del pensar poético y de la imaginación, sino que las letras las están usando como parte de la arquitectura y del cemento ideológico, de la arquitectura ideológica del país, ¿verdad? Es decir, Aquileo Echeverría, que es que podría ser uno de los poetas nacionales, ¿verdad? Y hay una disputa si es Aquileo Echeverría, si es Jorge de Bravo, por qué es, ¿verdad? Pero está muy claro que Aquileo Echeverría, el proyecto que tiene es incorporar a la idea de la nación a los sectores populares. Solo hay nación si las élites dominantes logran chorrear de arriba para abajo la idea de la nación e incorporar a los sectores populares a esa idea de nación, ¿verdad? La nación siempre surge primero con un esfuerzo de las élites, y de hecho no de cualquier élite, de las élites intelectuales y culturales, ni siquiera de las élites económicas, ¿verdad? Ahí hay una autonomía de la superestructura, diría el Tusser, ¿verdad? Pero ese proyecto tiene que ganar la adhesión de las élites económicas, que para eso es sencillo, con solo que hayan buenos negocios, ellos se apuntan a eso, ¿verdad? Es decir, ahí no hay mucha historia, ¿verdad? Es decir, las clases, qué sé yo, los comerciantes y la burguesía, si hacen buenos negocios siendo catalanes, son catalanes. Si hacen buenos negocios siendo españoles, son españoles. Si hacen buenos negocios siendo marcianos, se volverán marcianos. Entonces, ahí lo importante es hacer buenos negocios. Eso estaba garantizado con el café, ¿verdad? Es decir, ahí se abre todo una ventana de oportunidad muy grande para hacer dinero. Entonces, ahí ellos están tranquilos. Pero para el resto de los sectores populares eso no estaba tan claro y ahí hay un esfuerzo muy grande de la literatura, de la opinión pública, de los himnos, del teatro, ¿verdad? De las canciones, de la literatura nacional para desparramarse hacia abajo, ¿verdad? Que no sea solo un proyecto de las élites, sino que los sectores populares no canten el Ave María, sino que canten el himno nacional, ¿verdad? No lloren con la pasión de María, o también, pero que lloren también con la historia de Juan Santa María, ¿se entiende? Ese es el proyecto. Y es la única forma de disputarle a la iglesia, a los sectores populares, no hay otra forma. Y bueno, aquí está la contribución claramente de Rubén Darío. Fíjense que esto es muy típico de la historia del pensamiento y de la ideología nacional. El mismo comentador hace un comentario muy agudo sobre el pensamiento costarricense que él dice, es que aquí parece que toda la energía espiritual de este pueblo está conectado con la literatura de ideas, parece que lo de la poesía no es lo suyo, ¿verdad? Y él se da cuenta de eso y dice, aquí hay un tema, pero también contribuye, pone su piedrita, ¿verdad? A al estereotipo más consolidado, ¿verdad? De lo que el país es, ¿verdad? Y si tiene sangre gallega, que aquí vamos a ver que ahí hay un twist. Todavía para Rubén Darío tener sangre gallega está bien, eso es positivo.
¿verdad? Fíjense, van a ver ahora con los liberales, eso ustedes lo tienen, con los positivistas, liberales, para hacerme entender, Ariela dice, profe, ¿y esa creación de la nación es buena o mala? Es lo que fue, qué sé yo. Si a mí me preguntan mi opinión, pero eso es irrelevante para la historia, era más sensato mantener Centroamérica, pero eso no fue lo que ocurrió. Entonces, como no se puede hacer historia contrafáctica, ¿verdad? Lo que pasa es que Centroamérica se construyó sobre el desplome de dos proyectos, ¿verdad? O sea, se construyó sobre el desplome del Estado español, del Imperio español, y el desplome de la República Federal Centroamericana. Entonces, la reanexión a España no era viable, no parecía viable. La reconstrucción de Centroamérica parecía indeseable, ¿verdad? Y al final, dentro de la disputa de las élites por ver si iba a ser un protectorado inglés o una nación libre, terminó imponiéndose la idea de la nación libre, ¿verdad? ¿Por qué? Probablemente porque ya estaba garantizado un mínimo de progreso, es decir, como que se sentían seguras de que la nación podía progresar desde el punto de vista económico. Y creo que hay un dato ahí como objetivo que es, Viviana nos colabora con Cine Costarricense, muy bien, gracias Viviana. Yo siempre me pierdo eso, ya estoy mal acostumbrado a poder ver las pelis cuando yo quiera, ya en la época en la que tenía que ponerme a las 7 para ver Los Años Maravillosos, ya se me olvidó hacer eso. Yo creo que ahí lo que pesó mucho fue la seguridad del negocio y el problema del lenguaje. Eso es muy importante todavía, ¿verdad? Es decir, hay un tema que es que hablamos español y no es tan fácil renunciar a tu propia lengua, ¿verdad? Y fíjense que aquí todavía lo del sangre gallega ahí es positivo, quiere decir, es herencia europea. En el positivismo latinoamericano, dependiendo del autor, ahí hay que verlo autor por autor, porque eso no es transparente. Sí es transparente el proceso, pero autor por autor no es transparente el proceso. Hay una tendencia a desafectarse de la herencia española. Durante la dominación colonial y durante la primera independencia, la herencia española era algo que era positivo. Era positivo porque nos conectaba con Occidente. Ya a partir de este periodo, la herencia española empieza a ser considerada indeseada. O sea, es algo malo. Es algo malo. ¿Por qué? Porque los españoles, donde es más transparente verlo a eso, que es un pensador modelo, eh, Steven, que tuvo problemas con internet de Telecable, tranquilo, Steven. Telecable tiene mala fama desde que empezó la peste, parece que no son muy buenos aquí haciendo. Ariela confirma de que parece que da mucho. Es como la tercera o cuarta vez que yo veo que dicen que da problemas Telecable. Espero que esto no me escuche la gente de Telecable. Domingo Faustino Sarmiento, que es uno de los nombres propios más importantes de la historia del pensamiento latinoamericano, que es autor de un libro que se llama Facundo, que es absolutamente central para entender el pensamiento latinoamericano. Digamos, Sarmiento es, junto con Bolívar y Martí, como de los 3, 4 grandes pensadores latinoamericanos, independientemente que usted esté de acuerdo o no con ellos. Es decir, si a usted le gusta la historia del pensamiento latinoamericano, tiene que decir algo sobre Bolívar, tiene que decir algo sobre Martí, tiene que decir algo sobre Sarmiento, ¿verdad? Aunque sea decir, no estoy de acuerdo en nada de lo que escribieron, pero tienes que decir algo, no puedes capearlos, ¿verdad? Es como tener un equipo de fútbol y no querer jugar con Saprissa, no se puede, hay que jugar contra Saprissa en algún momento.
Y Sarmiento lo que dice es el problema de América Latina y la razón por la que la independencia fracasó y la posindependencia fue tan brutal y tan militarista y tan anárquica, es porque nosotros tenemos la herencia española. Es por eso. Es porque heredamos la Iglesia Católica, heredamos el tradicionalismo católico, eh, heredamos esta fascinación poética por la religión y por la poesía, en vez de interesarnos por la tecnología, por la técnica y por la industria, ¿verdad? Y lo que Faustino Sarmiento defiende es construir los Estados Unidos de América del Sur. Ese es su proyecto político y cultural, ¿verdad? Él dice, nosotros tenemos que ser como los yanquis, pero en América del Sur, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Lo que hay que reivindicar es eso, es la industriosidad, la laboriosidad, eh, la primacía de la tecnología y de la ciencia sobre las humanidades, sobre la religión, sobre la poesía, ¿verdad? Entonces, para ellos, la herencia española es un lastre, ¿verdad? Y hay que enfrentarse con esa herencia española, ¿verdad? Eh, y hay que intentar, ¿cómo decirlo? Hay que intentar amilanar esa herencia española, es muy vacilón la forma en la que razonan. Hay que intentar amilanar esa diferencia con una especie de transfusión de sangre, ¿verdad? Entonces lo que hay es una política de promoción de migración de poblaciones que se consideran laboriosas y de poblaciones que se consideran laboriosas porque no son católicas y no tienen herencia española, ¿verdad? Entonces, eso explica, por ejemplo, en nuestro país la migración masiva, la promoción de migración masiva de alemanes, ¿verdad? Que son, que luego se incorporan a la élite nacional, ¿verdad? O sea, no a esta primera, que es la que estamos estudiando, sino un poco después, ¿verdad? La de los años 10, los años 20. Si ustedes se fijan, muchos de los barrios de los ricos, ¿verdad? Son nombres alemanes, ¿verdad? Romoser y así. Eh, Romoser, Federspielt, otros así. O sea, hay varios apellidos alemanes así famosos. Marshall, Frank Marshall, que son alemanes ellos. Bueno, el Lehmann, por supuesto, el grupo Lehmann. Es un apellido típicamente alemán. Y todo eso es porque hay una promoción, digamos, de migración alemana, ¿verdad? Que se considera migración deseada, migración que puede venir a aportar la laboriosidad de la cultura protestante, ¿verdad? La cultura industriosa y trabajadora, digamos, de los pueblos del norte. Y, y va a traer como esa sangre, como esa purificación. Es muy vacilón, ¿verdad? Como que la cultura se puede solucionar por la vía de la biología, ¿verdad? Eh, que es una cosa que se creía un poco en la época, ¿verdad? Tiene que ver con la influencia del biologicismo racista del siglo XIX. Pero entonces ahí viene, ¿verdad? Bueno, entonces aquí Darío introduce varios de los santos y los señas que nosotros conocemos, la idea que es un país pacífico, aquí todavía ser español es positivo, no va a ser negativo, eh, y que tiene una corte suprema y que es un pueblo de agricultores tranquilos, ¿verdad? De labriegos sencillos y ta, ta, ta. Un edificio que le regala Carnegie. Fíjate que aquí ya aparece esto. Carnegie es uno de los varones ladrones, de los grandes industriales eh, que se vuelven famosos en Estados Unidos. Yo no sé si ustedes han visto There's Will Be Blood de Daniel Day-Lewis, ¿verdad? Que narra un poco la historia del surgimiento de los varones ladrones. Este, que son como Carnegie, como Rockefeller, como Vanderbilt, como McCormick, ¿verdad? Como estos grandes industriales que se volvieron ricos a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y que parte de su política es una política de filantropía activa,
¿verdad? Como este tipo, ¿verdad? Entonces ya ahí, como que el que se expresa mejor eso es en Juanito Mora. La élite costarricense tiene como dos almas hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Una que la admira por industriosos, porque salieron adelante, porque ellos también fueron una colonia, igual que nosotros, pero no pudieron progresar, ¿verdad? Y hay otra que le da miedo, que les da sospecha, ¿verdad? Que les parece que pueden llegar a ser más peligrosos que los españoles, ¿verdad? Que, que es el camino cultural que va a llevar hacia el arialismo latinoamericano, hacia el antiimperialismo latinoamericano. Entonces, Darío, aquí una cosa que hay que decir también, que por lo menos voy a decir esto, que es junto con, bueno, todos estos trabajan juntos, ¿verdad? Víquez, Darío y Aquileo Echeverría. Hay también una relación con otro autor que es Antonio Zambrana, que, que fue un abogado, escritor, periodista, magistrado de la Sala de Casación. Es una de las figuras más influyentes de la cultura costarricense de la segunda mitad del siglo XX. Es casi un desconocido, ¿verdad? Muy poca gente que habla de Zambrana. Es el que introduce las ideas de Comte y Spencer, ¿verdad? Como habíamos dicho, es un positivista. Pero el positivismo cubano tiene la peculiaridad que si digamos, el positivismo dio como para todo, ¿verdad? Entonces hay un positivismo como autoritario y como racista, ¿verdad? Que fue como Alcides Arguedas, por ejemplo, en Bolivia, pero en Cuba la retórica del organicismo de Comte y Spencer sirvió como motor ideológico para la lucha por la independencia nacional de Cuba, ¿verdad? O sea, el interpretar la sociedad como un organismo biológico, que es lo que hace Spencer, por ejemplo, fue leído en clave evolucionista, o sea, en clave justamente de que Cuba es un organismo que se está desarrollando y las fuerzas coloniales son como impedimentos a ese desarrollo orgánico, ¿verdad? Y que así como digamos, como el gusano tiene que romper, digamos, la crisálida para transformarse en una mariposa, y que esa es como la forma orgánica de la vida, ¿verdad? O los niños tienen que romper la membrana, ¿cómo se llama? La membrana del embarazo y esto, ¿verdad? Donde lo que están cubiertos para, para salir a la vida, ¿verdad? Entonces Cuba es como eso, ¿verdad? O sea, la metáfora es como la metáfora del nacimiento vital, ¿verdad? Y son positivistas, igual, son seguidores de Comte, seguidores de Spencer, pero son antiimperialistas porque Cuba todavía sigue bajo la dominación colonial española y, y están a favor de la transformación revolucionaria, ¿verdad? De la independencia, ¿verdad? Este señor Zambrana además es parte del grupo de élite de la independencia española, de la independencia cubana, junto con, junto con Céspedes, con José Manuel de Céspedes, que es el prócer de la independencia cubana, y junto con Martí y Maceo. Entonces, aquí está, participó en la guerra de 1868, que es la Guerra Larga, ¿verdad? Fue fundador de la Primera República, redactó con Ignacio Agramonte la primera constitución del país. Mucho de la arquitectónica judicial de Costa Rica se la debemos a Zambrano. Algunos autores dicen que la arquitectura republicana, lo que tiene de republicano Costa Rica, es una deuda con Zambrano. Cuando termina la guerra, Cuba viaja a Costa Rica, se queda acá, ejerció de abogado, mantuvo interesantes polémicas filosófico-religiosas, era el más temido por todos los ultramontanos para polemizar, un polemista muy agudo, muy agresivo, como son todas las polémicas en Cuba. El gobierno de Tomás Guardia lo obligó a salir del país en 1882, es decir,
esto que les había dicho, las instituciones costarricenses hasta bastante entrado el siglo XX, hasta los años 40, parte de las instituciones que tenía era el exilio. Es decir, no es que la gente se exiliaba por casualidad, sino que parte de las instituciones políticas que tenía el país era el exilio como institución. Y bueno, ahí están todos los santos y los señas, ¿verdad? Yo quería mostrarles un fragmento. Vamos a ver. Ya se los muestro. Aquí está. ¿Verdad? Este fragmento es un fragmento de un libro que se llama Martí en Costa Rica. Y entonces así escribe como, como la situación, ¿ves? Entonces esto es un reporte del Heraldo de Costa Rica, que es el periódico que dirige Pío Víquez, ¿verdad? Que es el que anuncia la llegada de Martí a Costa Rica. Martí muere 2 años después, en 1895, ¿verdad? Y dice, lunes 3 de julio de 1893, Antonio Zambrana dio una conferencia en el Colegio de Abogados, situada a esa sazón a 100 varas al sur de la Iglesia del Carmen, donde está instalada la ferretería Rodríguez. Trató de la filosofía platónica, de Sócrates, de Logos y de Grecia. Su discurso fue interrumpido por instantes con motivo de haber entrado al salón José Martí, en compañía de don Mauro Fernández, el ministro de Educación, que es el impulsor de la universalización de la educación pública, gratuita y obligatoria en la primaria, y el general Antonio Maceo, que es el otro gran prócer de la independencia cubana. Ascensión Esquivel, que preside el acto, es el presidente, el que estaba presidiendo el acto, les recibió y les brindó a su lado un asiento. Zambrana continuó enseguida su oración. La asamblea, al concluir el orador, rompió en un aplauso largo. Datos estos extractados con fidelidad histórica de las publicaciones de la época del 5 de junio. Ese día Martí se trasladó a la ciudad de Cartago. El viernes 7 de julio, a primera hora, pronunció Martí una conferencia en la Escuela de Derecho. Instancias de unos cuantos jóvenes dedicados a la Asociación de Estudiantes concurrieron al acto Antonio Zambrana y Ascensión Esquivel, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante porque es como una parte medio desconocida, ¿verdad? Del país. Hay una, hay una, hay una cosa que dice Yolanda Oriamuno, van a ver que está en el texto de Yolanda Oriamuno que vamos a leer. Steven pregunta, ¿ninguno de ellos eran judíos alemanes? Antes de hablar de eso, la migración judía tiene otra historia, Steven, ahorita la comento, pero no, esa primera migración son protestantes, todos, son cristianos protestantes. Y algunos alemanes católicos del sur. Yolanda Iramuno le llama mucho la atención, y esto a mí también me llama mucho la atención, como Costa Rica siendo una zona de refugio de muchos de los intelectuales y de los revolucionarios y de los proscritos más importantes que tuvo el siglo XIX, eso no quedó como una marca en la historia nacional, ¿verdad? Es decir, algunas personas por curiosidad saben como que la mansión de Nicoya la fundó Maceo, ¿verdad? Y a veces van ahí a ver cómo es el ingenio y la cosa. Sobre todo los que tenemos familia en Guanacaste, ellos nos dan como curiosidad. Pero toda esta parte no quedó, ¿verdad? En la historia nacional. Y bueno, José Martí y Antonio Maceo en ese periodo era de la gente más perseguida por el Imperio Español, digamos, eran proscritos en Cuba. Y bueno, y fueron recibidos por el presidente, ¿verdad? Del momento, por Ascensión Esquivel Ibarra, sentado junto a ellos, ¿no? Recibidos en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Qué sé yo, haciendo una broma de mal gusto, un anacronismo total, pero como para que ustedes entiendan, es como que a Carlos Alvarado se le ocurriera una buena idea, no sé,
sentarse a la par de Edward Snowden, no sé, o de Julian Assange, una cosa así, traerlo, hey, vamos a darle a Julian Assange la dirección de la Fundación Omar Dengo, porque nos parece muy chiva esto, ¿verdad? Como esas cosas que no haría el presidente. Y es muy llamativo porque eso no queda dentro de la tradición institucional. Y ellos tenían como un sustrato filosófico en común, ¿verdad? Es decir, todos eran positivistas. Y ahí aparecen todos juntos. Pío Víquez, ¿verdad? Omar Dengo, no, ¿cómo se llama? Mauro Fernández, Antonio Zambrana, Ascensión Esquivel Ibarra, todos son positivistas, todos están enfrentados con el tradicionalismo católico, todos están enfrentados con el ultramontanismo, todos les parece que hay una posibilidad de progreso económico a través de las políticas de libre comercio, todos están a favor de la república, ¿verdad? Todos están a favor. Y ahí el punto diferente es como la confianza en los sectores populares. Es muy interesante. El positivismo costarricense es como más autoritario, ¿verdad? Y no bebió de esta otra posibilidad de entender, digamos, la filosofía de Comte y Spencer en una clave por lo menos más democrática, que fue como la entendió el positivismo cubano, que es un poco raro. Eh, la, La pregunta sobre la migración judío-alemana, el que más ha escrito sobre eso es un señor que se llama Jacobo Schifter, que tiene un libro que se llama El judío en Costa Rica. Este, y hasta donde sabemos, la migración judía a Costa Rica es posterior, o sea, es ya a inicios del siglo XX. Y curiosamente no aparece como, o sea, no es migración judío-alemana, los costarricenses sobre todo recibieron judíos polacos, ¿verdad? Como que los judíos alemanes se trasladan, que bueno, que los que conocen más o menos, los que tienen familia migrantes, saben, entienden lo que voy a decir a continuación, que es, los migrantes migran a donde tienen familia. O sea, no se arriesgan a conocer nuevos países, entonces todo el mundo sabe, los ticos se van a Nueva Jersey porque ahí es donde hay ticos, ahí siempre va a haber alguien que te reciba, ¿verdad? Y los hondureños se van a Texas o a Houston porque hay un montón de hondureños, y los salvadoreños se van a Los Ángeles porque hay un montón de salvadoreños, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica, ¿verdad? La comunidad judía alemana siempre fue muy fuerte en Nueva York, en Estados Unidos, entonces la mayoría se iban a Estados Unidos porque se iban a ir a otro lado. Aquí lo que hubo fue mucha migración judío-polaca y que tiene que ver con la desgracia de Polonia, ¿verdad? Y donde viene más todavía es en dos oleadas durante la invasión nazi y más aún todavía durante la ocupación de la Unión Soviética a Polonia en 1956. O sea, durante el aplastamiento de la Revolución Polaca en el 56. Que, que inclusive Costa Rica acepta recibir refugiados de Polonia en el 56. Entonces, mucha de la élite tica es judío-polaca, como Fishman, como Greenspan, como Samuel Weisler, como Debbie Nova. Debbie Nova también es judío-polaca, pero si no lo sabían, para que vean que el profe no pasa leyendo Platón todo el rato. No, la conocí porque cantaba con la chica de Terciopelados en un festival, no tenía idea quién era. Pero ya aprendí. Hasta los profes podemos aprenderlo. Entonces, no es tan normal. Sí, la familia de Teodoro Picado son judío-polacos también. Sí. Por eso es que o sea, usted raspa un poquito y hay un montón de judío-polacos en la élite costarricense. Es una comunidad súper exitosa desde el punto de vista político y cultural en el país. O sea, como a todo nivel, ¿no? A nivel de negocios y a nivel de cultura. Y o sea, le fue bien, pues. Aunque ¿cómo le digo? Culturalmente no se siente tanto la presencia. Ellos mantienen sus instituciones, mantienen la sinagoga y eso, pero no es, y tienen su propio colegio, ¿no? El Weisburg,
pero no es, digamos, no es como la comunidad judía argentina o la neoyorquina, no tiene eso, ¿verdad? Como que se integraron en la élite. Son ticos antes que judíos, pues, para decirlo brutalmente. Entonces, eso es así. Ok, vamos a, bueno, son las 9:48. Vamos a hacer el primer corte, porque ya, para no interrumpirme, y ya vamos a ver si logramos terminar aquí esto. Entonces, 9:48, regresamos a las 10. ¿Verdad? Entonces, nos vemos a las 10. Entonces, estamos viendo este asunto del liberalismo. La historia que no fue en relación con el pensamiento de Antonio Zambrana. Hay otra cosa aquí que es muy interesante desde el punto de vista de la crítica a la ideología del país tradicionalmente democrático, y esto es una cosa que me gustaría que lo pensaran, que es lo siguiente. La posibilidad del exilio, tanto el exilio interior como el que se somete a Carlos Luis Fallas, que lo exilian hacia Limón, ¿verdad? Y a partir de ahí es que el Partido Comunista logra arraigarse entre el proletariado bananero, como el exilio a otro país, es parte de las tradiciones nacionales. Y curiosamente, bueno, ustedes van a ver, nosotros vamos a estudiar muchos de los nombres propios que se supone que toda persona culta, ¿verdad? Medianamente educada en Costa Rica debería como saber quiénes son, ¿verdad? Eh, Aquileo Echeverría, Pío Víquez, ¿verdad? Y muchos de esos nombres propios mueren en el exilio, sufren exilio o se autosometen al exilio, ¿verdad? Zambrana, uno. Aquileo Echeverría, muere, no muere en Barcelona, no muere en Costa Rica. Félix Arcadio Montero, Carmen Lira, Manuel Mora Valverde, ¿verdad? Y otros, aunque no son sometidos a un exilio jurídico, se autosometen a una especie de exilio personal, ¿verdad? Yolanda Oreamuno, Eunice Odio, Max Jiménez, ¿verdad? Entonces, todos los nombres propios de personas importantes parece que necesita, o sea, a todas en algún momento está conectado un momento de arbitrariedad política, de arbitrariedad desde el poder que los obliga a salir del país, ¿verdad? Y eso no está dentro de nuestro sentido compartido, ¿verdad? Como que parece que la historia nacional siempre tuvo una dosis de arbitrariedad en contra de sus pensadores más destacados, ¿verdad? Pensadores y pensadoras más destacados. Sobre la polémica en el habla, esta es una polémica que tradicionalmente se asocia a la literatura. Yo creo que eso es un error, no porque no sea una polémica que tenga que ver con la literatura, tiene que ver con la literatura, pero además yo creo que es una polémica que tiene que ver con la filosofía, es una polémica donde intervienen Antonio Zambrana, Fernández Guardia, Aquileo Echeverría, Teodoro Quirós, es decir, toda esta generación del Olimpo y de arquitectos de las instituciones costarricenses. Es una polémica que dura 5 años, que eso es muy raro porque en este país no hay cultura de polémica ni de debate. Hay una cosa, hay una frase que a mí me cae un poco mal, que es esta idea de que en Costa Rica un escándalo no dura 3 días. Una frase famosa que se dice. Yo creo que está mal dicha porque en realidad
lo que debería decirse es, en Costa Rica hay fuerzas que logran que un escándalo no dure 3 días, que es diferente, ¿verdad? Y nosotros tenemos mala, o sea, el diseño institucional de la universidad, de la prensa, de los aparatos culturales, no está hecho para, para polemizar, para establecer polémica pública. En ese sentido, nuestra opinión, nuestra esfera pública es muy débil, muy frágil, en contra de lo que nosotros creemos y en contra de lo que el diario La Nación dice todos los días. En realidad, la esfera pública de Costa Rica es muy precaria, es muy débil, es casi monotonal, ¿verdad? Es casi que La Nación, básicamente. Entonces, por ejemplo, y esto es muy raro porque en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento, las polémicas son muy importantes para entender la historia del pensamiento, ¿verdad? Como la polémica entre Kant y Hume, ¿verdad? O la polémica entre, entre Descartes y Gassendi, ¿verdad? En la historia del pensamiento. La polémica entre Marx y Bakunin en la historia de la filosofía política. O sea, básicamente la historia del pensamiento es la historia de las polémicas, ¿verdad? Y se han leído a Aristóteles más, ¿no? Aristóteles empieza y decir, bueno, esto es lo que dice Platón y está mal por esto. Esto es lo que dice Heráclito y está mal por esto. Básicamente eso es lo que hace Aristóteles todo el rato. Nosotros casi no conocemos nuestras polémicas. Es decir, si uno le dice, si uno le pregunta así a rajatabla a la gente, ¿cuál es una polémica famosa en la historia del pensamiento costarricense? Uno, no, no sé, no tengo idea cuál, ¿verdad? Es medio rara. Inclusive la gente que conoce los textos, ¿verdad? Y las grandes polémicas de la historia del pensamiento costarricense son muy poco conocidas, como esta, la polémica sobre el álgebra, la polémica entre Manuel Mora y Jorge Bolio al inicio de los años 30, la polémica en los años 70 entre Álvaro Montero Mejía, Rodolfo Cerdas Cruz y Arnoldo Mora sobre el marxismo y la religión, ¿verdad? O sea, no es que no hayan, existen, ¿verdad? Pero son muy poco conocidas. Esto es muy interesante porque dura 5 años, es un periodo muy largo, intervienen Zambrana, Aquileo Echeverría, Teodorico Quirós, además interviene funcionando como esfera pública, es decir, es una polémica que no se da en un libro, ¿verdad? Sino que se da en artículos de intervención, en artículos de opinión. ¿Qué es lo que quiere transmitirnos Rubén Darío? Dice, no, esta gente, ¿no? Aquileo Echeverría, Teodorico Quirós, Zambrana, Ricardo Fernández Guardia, que deberían estar escribiendo, no sé, poesías y cuentos, y ellos escriben poesías y cuentos, no es que no los escriban. Eh, Están escribiendo artículos de opinión, ensayos sobre el agua, o sea, como que la energía mental de ellos está en ese problema, ¿verdad? El problema de la literatura de ideas, de los artículos de opinión, ¿verdad? Y ahí se enfrentan dos alas, una la de Ricardo Fernández Guardia y Teodorico Quirós, y otra la de Aquileo Echeverría, que tiene que ver con el problema del habla costarricense. Es un problema que parece filológico, no lo es, que parece literario, también lo es, y tiene que ver con el nacimiento de la literatura nacional, ¿verdad? Entonces, es una polémica entre los nacionalistas del lenguaje, como Aquileo Echeverría, y los modernistas, ¿verdad? Y es muy curioso que Rubén Darío, siendo un modernista, hable también de Aquileo Echeverría, ¿verdad? Y eso como que pues habla muy bien, digamos, de la inteligencia de Rubén Darío, como su intuición sociológica. Este, Porque Darío debería estar de parte de Ricardo Fernández Guardia, ¿verdad? O sea, los que han leído a Darío, bueno, él habla, ¿no? Es este estilo como de conectar con la belleza, digamos, de Verlaine, la poesía de este tipo, ¿verdad? Modernista francesa, ¿verdad? Eh, y es como un escrito así como muy exquisito, muy preciosista, ¿verdad? Eh, y para bueno, y además, en esta polémica, no solo es una polémica nacional, sino que es una polémica centroamericana. También van a participar de distintas formas Ramón Molina y Máximo Soto, son escritores hondureños y guatemaltecos. Entonces, es una polémica un poco transversal. Eh, y tiene que ver con que si hay que escribir correctamente el castellano o no, sobre el lenguaje y su uso,
y sobre el mundo social que habita en la forma dialectal del español, en la forma en la que los costarricenses hablan, ¿verdad? Durante mucho tiempo el lenguaje español fue considerado un elemento que une y más bien ahora va a empezar a ser considerado un elemento que desune, ¿verdad? Si en los colonos eh, el, el, la, el español es lo que nos va a mantener unidos a la herencia española, ¿verdad? Al imperio español. En esta generación, el español, tal como se supone que lo tiene que hablar, que se tiene que hablar correctamente, ¿verdad? Como quería Fernando Guardia, como quería Teodoro Quirós, en Aquileo Echeverría le parece que es un elemento que desune, ¿verdad? Que lo que puede unir es una forma dialectal del español, una forma en la que los costarricenses hablan. Y él intenta hacer eso, intenta captar cómo es que hablan los conchos y escribir cómo es que a ellos hablan, ¿verdad? Y ese es el elemento que va a mantener unida a la nación, esa forma de hablar. Es muy interesante porque Heidegger decía esta frase, ¿verdad? Que es como, que ha sido muy mal entendida a veces, esta idea que en el lenguaje mora el ser, ¿verdad? Que lo que quiere transmitir es que detrás de cada lenguaje, ¿verdad? Eh, hay un mundo social y ese mundo social está reposado sobre ese lenguaje, ¿verdad? Eh, y Aquileo Echeverría estrena eso, ¿verdad? Estrena como esa forma dialectal del habla costarricense. Lo que quiere hacer es como darle apertura a un mundo social que va a empezar a surgir, ¿verdad? Lo que pasa es que el mundo social que intenta retratar Aquileo Echeverría es más claroscuro, ¿verdad? Nosotros lamentablemente hemos recibido solo una mirada unilateral, ¿verdad? De ese mundo donde lo que creamos es el concho, ¿verdad? Pero en la poesía de Aquileo Echeverría hay muchísimo más que solo el concho, muchísimo más. Está la conexión profunda, digamos, con la espiritualidad católica, está la brutalidad de la vida campesina, está la tragedia de la vida campesina, ¿verdad? Como en la vera del angelito, está eh, el temperamento apenas, digamos, apenas barnizado de civilización de los campesinos costarricenses. No es un pueblo de labriegos sencillos, como parece, eso es un aspecto, pero también es un pueblo de varones que están dispuestos a enfrentarse a machetazos por una mujer, ¿verdad? Este, o un pueblo donde la arbitrariedad y la violencia militar puede irrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Donde lo que parece que es lo que se dice que es un proceso democrático apenas es un velo sobre la arbitrariedad de la fuerza y del ejército, ¿verdad? Entonces aparece una cosa muchísimo más interesante que lo que nos han dicho que hay en Aquileo Echeverría. Pero bueno, parte del curso es sobre eso, ¿verdad? Entonces, los modernistas, sobre todo como Ricardo Fernández Guardia, que si a alguno les interesa eso, pues, donde uno puede ver el tipo de literatura que quiere hacer Fernando Guardia está en Magdalena, de Ricardo Fernández Guardia. Entonces, ellos tienen una percepción negativa del modo de hablar del pueblo tico y reclaman explícitamente el modelo castellano clásico para hablar. Y para ellos, el esfuerzo tiene que estar en que la gente aprenda a hablar correctamente el castellano, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, hay un español culto como voz del narrador, ¿verdad? Eh, pero Aquileo Echeverría hace una cosa más sofisticada, ¿verdad? Como él hace parte de un núcleo que está en un proyecto de ingeniería social, proyecto de construcción de la nación, dice, el español culto tiene que estar relegado solo a la voz del narrador, ¿verdad? Pero el resto de personajes tienen que representar el habla popular de la mayoría de los costarricenses. Y a partir de esa forma de hablar, se va a ir, digamos, construyendo un lenguaje común, compartido de los costarricenses, que arranca con Aquileo Echeverría y que luego va a tener otro desarrollo en Carmen Lira, ¿verdad? En los cuentos de mi tía Panchita, que es otro jalón del modo dialectal, digamos, del español costarricense. Y,
y luego con Láscaris, ¿verdad? En el costarricense de Láscaris vamos a ver que también hay una reflexión muy interesante sobre el problema del habla de los costarricenses. Y tiene sentido, ¿verdad? Un mundo social tiene una particular forma de entender el mundo y una particular forma de ir construyendo sus conceptos, ¿verdad? Aquileo Echeverría va a defender esa forma de hablar y va a aportar uno de los conceptos a la historia del pensamiento costarricense. ¿Cuál aporta? Aquileo Echeverría aporta dos, aporta el concho y aporta la firmita, que son conceptos. No solo son figuras literarias, son conceptos, ¿verdad? El concho como modelo de los sectores populares, la firmita como una primera crítica significativa a la institucionalidad democrática costarricense. Me parece que esa es la forma en la que deberíamos entender esta polémica. Bueno, Aquileo Echeverría, ¿verdad? Obviamente está opuesto al modernismo, está opuesto al afrancesamiento que ve en el modernismo, lo que le parece una forma de neurosis, una actitud neurótica, querer copiar el afrancesamiento. En ese sentido es una forma de nacionalismo, ¿verdad? En literario. Y justamente el debate, que siempre ha sido leído como un debate filológico, como un debate literario, es en muchos sentidos, y la gente que estudiamos filosofía deberíamos verlo así, es un debate en el fondo ontológico, es un debate sobre qué es y qué debería ser el costarricense, como ontología social, como pueblo. ¿Qué es y qué debería ser? ¿Verdad? Y los nacionalistas lingüísticos se inclinan por una descripción de lo real perceptible, por una mímica del mundo social de los conchos tal como ellos lo logran ver. Mientras que los modernistas defendieron siempre la idea de la libertad del artista de producir objetos estéticos según el canon de la tradición cultural europea. ¿Verdad? Esa era la defensa de Ricardo Fernández Guardia. O sea, teníamos que hacer eso, como las cosas que él hace en Magdalena, porque eso es más hermoso, digamos, que lo que hace Aquileo Echeverría. Entonces también es una polémica estética. En ese sentido también es una polémica sobre la filosofía del arte, que tiene que ver con qué es lo bello, ¿verdad? Lo bello es la producción de objetos estéticos según el canon de la tradición cultural europea, o si lo bello puede ser dicho y puede ser conceptualizado en lenguaje nativo, en lenguaje vernáculo, ¿verdad? Y fíjense que esto es una tesis mía, esto es una tesis de un queridísimo amigo que nadie entiende muy bien por qué somos amigos, ni siquiera yo mismo, que es un escritor, Fabián Cota, eh, que mucha de la relación con, con la idea de la naturaleza como parte de lo bello en Costa Rica, que esa idea ustedes la han captado sobre todo como una forma de propaganda comercial del Ministerio de Turismo, ¿verdad? Como esta idea del país verde, el país ecológico y el paraíso en el Caribe y todo eso, nosotros como que nos ha llegado más por el lado de la propaganda del Ministerio de Turismo, pero sacando eso, eh, la construcción del paisaje nacional como la forma de lo bello en Costa Rica tiene dos grandes pilares en su formación. Uno son los liberales y la otra es la novela de los años 40, la novela comunista de los años 40, ¿verdad? Y ellos van a ir construyendo esa forma como de lo bello asociado a las montañas, al bucolismo asociado a las montañas, al verdor, a la exuberancia natural, a esta relación como individual entre el hombre y la naturaleza, ¿verdad? Van a ir construyendo esa idea de la belleza, ¿verdad? En contra de el modelo que defendía Ricardo Fernández Guardia. Entonces es una polémica estética también, es una polémica sobre qué es aquello que consideramos bello, ¿verdad? Que es una buena pregunta para ustedes, ¿verdad? Es decir, si a uno le preguntan, ¿qué es algo que usted considera bello en Costa Rica? ¿En qué consistiría eso? ¿Verdad? Eh,
y por una razón como interesante, no sé, vacilona de pensar, vacilona de meditar, es algo que no he discutido mucho con Pablo Hernández, que es nuestro especialista en estética, ¿verdad? En filosofía del arte en la escuela, y que él es muy versado en el tema, obviamente. En el discurso nacional, lo bello ha quedado conectado a la naturaleza, ¿verdad? Y lo bello ha quedado conectado a las mujeres. Las dos cosas. Que aparece, donde aparece lo bello como expresión, ¿verdad? En la historia nacional. Ya para terminar, recordarles esta idea y espero que haya sido esclarecedor, ¿verdad? Que sin un adecuado contexto político y social, el acercamiento, que el contexto histórico-social es típico del acercamiento desde el punto de vista del pensamiento, es decir, cuando uno no le interesa la belleza del poema, sino que le interesa el mundo social que permite ese poema, ¿verdad? Que es lo que le debería interesar al pensamiento, es más transparente. Entonces, ¿qué quiere decir la firmita y por qué es tan importante? Y vamos a retener que hay por lo menos 5 cosas que van a ser transversales a lo largo de toda la institucionalidad costarricense. Nuestra relación con el mundo católico y con las ideas que vienen del mundo católico, eso no ha desaparecido, el país sigue siendo culturalmente católico. Y entonces muchas de nuestras representaciones mentales, de nuestra forma de entender el mundo, de nuestra forma de entender la sociabilidad, de nuestras ideas filosóficas inerciales están asociadas al mundo católico. El mundo patriarcal también es un mundo de patriarcas, me parece que es bastante claro en eso. Patriarcas en el sentido técnico del término, es un mundo de varones, ¿verdad? Eh, Tanto por los personajes reales, Zambrana, Víquez, Aquileo Echeverría, ¿verdad? Como por los personajes ficticios, ¿verdad? A mí me parece que donde se ve más transparente eso es en 2 historias literarias, no tanto en textos filosóficos, sino en 2 textos de literatura, en Elisa del Mar, ¿verdad? Y la otra es en la propia, de Mahón, digamos, es como donde mejor aparece esta relación entre arbitrariedad política y mundo patriarcal, ¿verdad? Es una comunidad todavía sin principio de individuación, ¿verdad? Es decir, no hay claramente una división transparente entre el mundo de la esfera pública y el mundo de la esfera privada, es decir, con mucha facilidad el mundo de lo privado familiar irrumpe en el mundo de la esfera pública, ¿verdad? Para alterarlo, para trastornarlo, en forma de choques de clanes, en forma de asonadas militares, en forma de rotación violenta de las élites, ¿verdad? Y desde el punto de vista de los sectores populares, se va construyendo, esto es un concepto de Manuel Solís, que yo lo utilizo mucho, es el nombre de un texto de él que se llama La institucionalidad ajena. Es un texto maravilloso, tal vez el mejor libro que se haya escrito en el siglo XXI en Costa Rica. Estoy siendo un poco exagerado, pero puede ser. Si no es el mejor, está entre los 5 mejores. En el sentido de que es una institucionalidad sin participación democrática. Por eso es que es ajeno, ¿verdad? Algo es propio cuando usted participa de eso, ¿verdad? Cuando usted dice, voy a construir mi propia casa, quiere decir que usted tuvo una participación en la construcción de su casa, ¿verdad? Usted hizo el diseño, usted supervisó el diseño, tal vez usted no puso los bloques y eso, pero usted participó en la idea de la casa, en la construcción de la casa, en el diseño de la casa, pues es mi propia casa. Cuando usted no participó ni en el diseño, ni en la construcción, ni en los colores, ni en el pago de la casa, y solo llegó ahí, y son las reglas de otra persona, entonces esa casa es ajena, ¿verdad? Y nuestra institucionalidad se fue construyendo siempre como una institucionalidad ajena, es decir, como una institucionalidad donde los sectores populares no tenían una participación activa en esa construcción, ¿verdad? En contra de lo que siempre hemos imaginado que fue, ¿verdad? Porque el relato oficial es el país eternamente democrático, ¿verdad? La historia real que usted logra ver en, en los textos
con una lectura crítica de los textos políticos, filosóficos y periodísticos, y con una interpretación filosófica de la literatura, es que en realidad no es tal cosa. Es decir, es un mundo donde la institucionalidad es muy frágil y donde la irrupción de cualquier forma de arbitrariedad personal o política está muy a flor de piel, ¿verdad? Todavía está bastante entrado el siglo XX, ¿verdad? Y eso también no se ha terminado de detener un poco. Aquí para terminar con Aquileo Echeverría, si alguien tiene dudas de Aquileo Echeverría, este es el momento de preguntar, porque si no voy a empezar a hablar de una vez de Pío Víquez, para que es como la cosa complementaria. Se ha considerado como Capta construye ese lenguaje común en otros soportes aparte del literario, la escritura. Qué buena pregunta, Andrés. Mira, no sé, yo, yo en broma, Andrés pregunta que si este lenguaje común se ha meditado en otros soportes, como el radio, el cine o la televisión. Yo no sé, yo en broma siempre le digo a mis estudiantes que yo tuve que haber estudiado literatura, pero alguien tenía que pagar las cuentas y terminé estudiando filosofía y terminé dando clases de filo. Pero digamos, a mí me gusta mucho la literatura, pero jamás podría haberme dedicado a escribir literatura porque soy malísimo. Es decir, como, o sea, intento hacer un cuento y me sale un ensayo. O sea, no me sale, no tengo el temperamento para eso. Me sale un artículo de opinión. Pero lo que sí puedo decir es, yo tengo un conocimiento bastante educado de la literatura, digamos. No soy un experto, no estudié profesionalmente literatura, pero leo bastante por este trabajo. Y en los otros géneros no soy muy experto, ¿verdad? Ni en pintura, ni en cine, ni en radio. Entonces, es muy aproximativo, me da un poco de miedo, digamos, hacer cualquier aseveración como categórica, ¿verdad? O sea, podría decir algunas cosas muy aproximativas, pero sí me parece que la literatura marcó como un canal claro hacia dónde se tienen que dirigir las otras artes. Y me parece que las otras artes no han desafiado ese canon de la literatura. O sea, como que podrían hacerlo, me parece, si lo quisieran hacer, pero me parece que la literatura terminó siendo, justo por esto que dice Darío, de hecho, la literatura de ideas, dice Darío, el ensayo, el artículo de opinión, terminó siendo como el cemento, ¿verdad? Y el canal por el que transcurren todas las artes, puso ahí los límites y todas las artes un poco siguieron por ese mismo camino, ¿verdad? Por lo que yo entiendo, por ejemplo, de la pintura, eh, toda la primera generación, digamos, está muy marcada por la reafirmación, digamos, de los valores básicos del nacionalismo costarricense, ¿verdad? Que Poveda no va a ser el modelo de esa forma de pintura. Hay un desafío clarísimo, indudable, del que vamos a hablar, pero es un desafío individual, que es Maximenes, ¿verdad? Pero eso es un esfuerzo de Maximenes. No existe, no existe tal cosa como una escuela un grupo de seguidores de Maximenes, no hay una escuela de Maximenes, no es una tradición de pensamiento, ¿verdad? Es como ni de plástica ni nada, es Maximenes y ya. Es como la estrella solitaria, es muy interesante. De hecho, lo vamos a estudiar. Y me parece que sí, ya en el último periodo hay más experimentación en el terreno de las artes plásticas. Pero es una cosa que coincide un poco como con la filosofía, en el sentido de que es hasta finales del siglo XX cuando la imagen como de los mitos nacionalistas se empieza a resquebrajar, no por una actividad crítico-práctica del pensamiento, sino más porque el mundo social que permitió esas imágenes desaparece por la misma transformación económica, ¿verdad? O sea, como que hay una coincidencia
en el espíritu con el que Alexander Jiménez va a escribir El imposible país de los filósofos, con el que la revista Cassandra va a empezar a hacer lo que hace y con que las artes plásticas costarricenses empiezan a ser más experimentales, digamos, a atreverse más, a crear el acervo que hoy va hacia el Museo de Arte Contemporáneo, ¿verdad? Hacia el Museo de Arte Contemporáneo, hacia el trabajo que hizo teórica en algún momento. Pero hasta ahí podría decir las artes plásticas. Yo no soy particularmente versado. De lo que pude hablar con Tamara Díaz, ¿verdad? Que me parece que es una figura muy autorizada para hablar sobre eso. Ella tiene la hipótesis de que hay algo más, o sea, que no es hasta los años 90, que todavía en los años, o sea, que en los años 60 y 50 uno puede encontrar como contratendencias en la plástica. Manuel Pero de la Cruz, tal vez, y todos estos. creo que sí, yo como te digo, es que yo no soy, o sea, compartimos alguna vez pero con Tamara el problema es que con Tamara es como una relación como personal, digamos, entonces cuando viene a hacer cosas de la familia. Pero compartimos alguna vez una exposición juntos sobre la historia de la pintura nacional, y ella me dijo eso, me dijo varios nombres propios de varios autores que yo no conocía, porque ella se sabe eso de memoria, y quedamos de alguna vez que me iba a comentar más y no lo hicimos. Pero ella dice que sí, que hay cosas antes. Yo le pregunté justo por eso, pero igual no me hizo cambiar mucho mi opinión, porque me parece que si hay algo, es, qué sé yo, son casos singulares, pues. O sea, como un esfuerzo como de movimiento, como algo que intente agrupar, digamos, una forma de hacer, de representar y de hacer pintura y de pensar lo bello de otra forma, eso hay que esperar hasta los 90, o sea, me parece. Sabiendo, o sea, puede ser que esté diciendo una barbaridad y alguien de historia del arte dice, no, lo que está diciendo el profe es una tontería, no le hagan caso, puede ser. No es muy fuerte, ¿verdad? Y en el caso del cine, yo tengo una opinión muy prejuiciada hacia el cine costarricense. Me parece que no. Es decir, me parece que todavía está intentando construir su lenguaje. O sea, no poner en disputa, digamos, la narrativa nacional, ni siquiera eso. Está como más atrás todavía, digamos. Como que está aprendiendo a hablar. Entonces, me parece que ahí la literatura ha sido dominante, absolutamente. Y, y eso. Alguna gente, creo que Camilo Retana, me ha dicho que en la danza no es así, pero yo tampoco sé mucho de danza, Camilo sabe muchísimo más de danza que yo. Eh, y puede ser, puede ser que sí. Justamente porque la danza es una cosa que tiene que ver más o sea, ha sido más marginal dentro del diseño institucional. Bueno, pero esa pregunta fue muy difícil, Andrés, te prometo que voy a meditarla con más detalle. Y si se me ocurre decir algo más coherente y menos aproximativo, pues te lo comento con más detalle. Bueno, con Pío Víquez, voy a decir un par de cosas de Pío Víquez para que ya la próxima clase sí empecemos con Joaquín García Monge. Mucho de lo que quería hablar de él, ya lo he dicho por adelante, pero de Pío Víquez ustedes deberían ponerle particular atención a uno de los textos que se llama, que son uno de los textos que a mí más me ha roto la cabeza, más me llamó la atención, fue, fue de hecho uno de los textos que como que me motivó a escribir mi primera tesis, la tesis de licenciatura, que es el texto que se llama Anarquía, ¿verdad? Que empieza con una frase que dice, en Costa Rica no puede haber anarquía ni espíritu de sedición, ¿verdad? Es el cuarto texto. Es un texto muy categórico y es un texto de 1894, lo podemos ver aquí, y, y a mí me rompió la cabeza la primera vez que lo leí, ¿verdad? Es decir, yo decía, pero este señor, ¿por qué dice esto? ¿Verdad? Eh, porque es extraordinariamente categórico. Y
y bueno, el recuadro que yo les mostré sobre la polémica del lenguaje, los únicos, esto es justicia obliga, estoy diciendo justo con esto, una de las personas que sí ha rescatado la polémica del lenguaje como central para la historia del pensamiento es Flora Ovares, en un libro que se llama La Casa Paterna. Eh, y de ahí es que yo vi tomé ese cuadro, ¿verdad? Aquí, bueno, hay muchas cosas que vale la pena discutir de Pío Víquez, pero eh, este, este es el que a mí me parece más, por mucho más llamativo, y que fue el que me hizo más pensar a mí, que es, porque fue el que tiene más, el que tiene, creo que el que tiene más impactos en la historia filosófica, política y cultural del país, que, que es este texto Anarquía, que tiene que ver con, es un texto de 1897, y tiene que ver con que en este periodo, 1894, perdón, este periodo, desde 1881 hasta, no sé, 1905 más o menos, este, dentro del movimiento obrero, dentro del movimiento revolucionario europeo, había como dos, bueno, había muchas posiciones, pero había dos posiciones como muy mayoritarias. Eh, una que era la posición marxista, que sostenía la necesidad de construir un partido obrero, un partido de los trabajadores, que se preparara para la conquista del poder político y la instauración del socialismo, y a partir de ahí se construyen los partidos socialistas y luego los partidos comunistas. Y hay otra tradición, que es la tradición anarquista, que tiene dos variantes. Una que es una especie de anarquismo pacifista, que se le dice el anarquismo tolstoyano, que es el que nosotros vamos a conocer, y que es el representante más importante es Joaquín García Monge, por mucho, ¿verdad? Este, y hay otro tipo de anarquismo que no se desarrolló en el país, que fue el que más se desarrolló en Europa, que es un tipo de anarquismo que se llama el anarquismo de la propaganda por los hechos, ¿verdad? Que la idea de ellos y los que defienden esta idea son un señor que se llama Mijail Bakunin, es como el arquitecto de esa idea, eh, que toma una tradición que viene de la filosofía política medieval, que es la idea del magnicidio, ¿verdad? Que eso a momento de apertura mental para que nadie se asuste. El magnicidio como posibilidad política es una larguísima tradición dentro de la filosofía política. Si no me creen, le pueden preguntar no sé, a Laura Álvarez o a Pam Villalobos o a cualquiera de los profes de introducción a la filosofía política. Pero digamos, Guillermo de Ockham y Santo Tomás de Aquino valoran como una posibilidad. Sí, eso está dentro del canon de la filosofía política tradicional. La muerte del rey, el asesinato del rey, está dentro de las posibilidades. Este, eso a nosotros nos parece rarísimo ahora, pero bueno, hay, hay como 500 años de historia ahí de por medio porque eso nos parece rarísimo ahora. La cosa es que la propaganda por los hechos es la idea de que se concibe el sistema social como un sistema, digamos, totalitario, diríamos, donde hay una dominación total y está cancelada cualquier forma de oposición, así sea legal o cívica, al poder constituido, a la constelación del poder constituido, y que la única forma en la que este poder, esta constelación de poder puede ser replegada y puede ser de alguna forma sometida a, a, a algún tipo de apertura democrática o algún tipo de transformación revolucionaria, dependiendo del autor, es a través de aterrorizar a las figuras de la clase dominante, ¿verdad?
y se llama propaganda por los hechos porque los comunistas y los marxistas defendían que el proceso de transformación social necesitaba de una propaganda de ideas, ¿verdad? Sistemática y de largo alcance dentro de los trabajadores, y por eso es que es la prensa obrera y las conferencias y los libros, las cosas que hizo Marx y que hicieron los comunistas. Pero ellos sostenían que en realidad la verdadera propaganda que iba como a excitar a las clases dominadas, a los sectores populares, era ver que eran ajusticiados los personajes particularmente odiados de la constelación de poder. Es como la idea, ¿verdad? Convencionalmente, si ustedes leyeran la página 15 de La Nación, lo que dirían es que eran terroristas. Entonces, esa es la explicación, Eduardo Ulibarri, de qué era el asunto. Yo creo que la cosa es muchísimo más compleja que eso, pero efectivamente ejecutaban actos de terror que tenían una explicación como más sofisticada de por qué es que hacían lo que hacían. Entonces, hay una seguidilla de intentos de asesinato sobre los reyes y los presidentes que habían en ese momento en Europa. El primero es el zar Alejandro II de Rusia, que muere en un atentado, justamente de un populista, un seguidor de la teoría de la propaganda por los hechos. Pero también sufren atentados, y de ese es el que está hablando Pío Víquez. Sadi Carnot, que es el presidente de Francia, McKinley, el presidente de los Estados Unidos, que de hecho muere en un atentado de anarquistas. Y en España, en Francia hay varios. Hay un atentado contra la Cámara de Diputados, que tiran un cóctel molotov en la Cámara de Diputados. Y hay otro atentado, no me acuerdo cuál. Pero entonces, como que Europa y Estados Unidos están es un debate político de la época. O sea, es normal que haya intentos de magnicidio por parte de organizaciones anarquistas. Entonces, eh, Eh, aquí él habla sobre eso, ¿verdad? Sí. Profe, tengo una consulta. Ajá, adelante, Ariel. ¿Cuál era el anarquismo que había en Costa Rica? El anarquismo tolstoyano, el anarquismo pacifista. Es que hay dos alas, ¿verdad? Hay una que es como un ala seguidora de Bakunin, ¿verdad? Eh, que esa se desarrolla en América Latina, sobre todo en Argentina, en Uruguay, ¿verdad? Es como donde se desarrolla. Y hay otra ala que es seguidora como de Tolstoy, ¿verdad? Que esa es la que hay en Costa Rica. Es una mezcla como de Tolstoy y Gandhi. Pero las dos son anarquistas, ¿verdad? Son eso. ¿Verdad? Entonces aquí ves, habla de Carnot, ¿verdad? El presidente Carnot, que es contra el que se hace el atentado, ¿verdad? Y el zar de Rusia, ¿verdad? Que también hubo un atentado contra la monarquía española. Paillant es uno de los anarquistas que intenta atentar contra el presidente francés, ¿verdad? Pero este fragmento es muy importante, dice, pero en Costa Rica no hay razón que demuestre que es justo conspirar con puñal asesino. El zapatero de este país suele tener muchas veces la chuleta más amplia sobre su mantel, y el sastre elige para sí la tela que lleva la corona ducal entre sus géneros, porque este es un país donde la propiedad y las comodidades solo se reparten entre los hijos de la nación, que ponen más de punta sus huesos en el trabajo y más recta su conciencia en el cumplimiento de la obligación. Aquí no hemos tenido espíritu de anarquía. A nadie en Costa Rica le ha trabajado el error hambriento o desheredado suficientemente la cabeza para hacer estalle el cerebro en odio aniquilador de la política. Mejor dicho, el gobierno o del orden de 60 siglos, según la Biblia. Anarquistas en Costa Rica es imposible que los haya. Mientras la leche se venda cara y el café mantenga su precio, y el peón último gane por medio día de trabajo para su mujer y sus hijos no renieguen de la luz del día,
por la falta de techo guarecedor y de papa que sustente, ¿verdad? Entonces, Pío Víquez va a introducir sobre todo la idea de una especie de como de inmovilidad, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice? Lo que prende fuego es aquello que es, o sea, como un pueblo que no puede prender fuego, no sé, se me olvidó el nombre técnico. Que es incombustible, ya sé la palabra que estoy buscando. ¿Verdad? Que es como un pueblo incombustible, como que no puede agarrar fuego, ¿verdad? No puede arder, por las características que tiene, porque es un pueblo donde la propiedad está distribuida, porque los sectores populares son sectores populares, pero tienen que comer, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, eso es una de las cosas y ese fragmento, el de aquí no puede haber anarquía, es uno de los fragmentos que más ha pasado de distintas formas a la mentalidad ideológica nacional, ¿verdad? En el sentido de es ser considerado un país donde los extremos no pegan, es la idea. O sea, como que cualquier forma de extremismo político estaría como por fuera del temperamento nacional, ¿verdad? Y que hay una especie como de equilibrio equidistante del país a cualquier forma extrema de la política, ¿verdad? El anarquismo y los comunistas quedarían dentro de una de los extremos, digamos, de la política. Eso es muy curioso porque eso lo escribe en el mismo momento en el que pocos años después escribe un texto que se llama Asesinato Político, que describe una serie de magnicidios o de intentos de magnicidio en el país, ¿verdad? 3 años después. Entonces, es muy vacilón esa operación ideológica porque es simultáneamente la idea de que es un país donde la violencia política no puede aparecer porque las cualidades nacionales no lo permiten, pero donde el magnicidio y el intento de magnicidio y la sonada militar como forma de rotación de las élites es parte de la vida y de la cultura nacional, y por lo tanto sería una imagen contradictoria, pero esas dos imágenes de alguna forma se logran compaginar, ¿verdad? O sea, se compaginan, se equilibran, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, 10 y 50. De Pío Víquez podríamos señalar básicamente que es un proceso de racionalización, de división social del trabajo, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Ya hay alguna reflexión sobre el problema del imperialismo, ¿verdad? Aparece claramente una idea sobre la diferenciación social, aparece esta distinción entre descalzos y levitas, que es como la primera forma que en el lenguaje costarricense aparece la idea de la lucha de clases, ¿verdad? Como un enfrentamiento entre los que tienen y los que no tienen, ¿verdad? Donde el descalzo es la representación de los sectores populares, que no andar calzado, que eso es muy vacilón porque este pueblo anduvo descalzo hasta los años 50, más o menos. Es decir, el proceso todavía no se ha escrito una historia del calzado costarricense, curiosamente, pero digamos hasta los años 50 era perfectamente normal que la gente no tuviera zapatos. Y levitas es el traje, ¿verdad? Que es la idea de la levita, del traje europeo como modelo de sofisticación y de distinción. Gracias a Pío Víquez vamos a empezar a construir una idea que luego es central en Joaquín García Monge, que es la idea del gamonal, ¿verdad? Que es esta especie de campesino enriquecido y que va a ser el nuevo corazón de la vida política, ¿verdad? El gamonalismo es lo que va a sustituir, complementar al patriarca, ¿verdad? ¿Dónde aparece el gamonal? Aparece, por ejemplo, en, eh, en Don Bárbaro, de Carlos Luis Fallas. Tal vez la representación más acabada de lo que un gamonal es, ¿verdad? Pero vamos a ver que, y esto es muy latinoamericano, ¿verdad? Tiene distintos nombres en distintos países, ¿verdad? En México le dicen charros, ¿verdad? Nosotros le decimos gamonales.
Y aquí ya hay una especie de trabajo sobre el problema de las costumbres de los yanquis, ¿verdad? Que ahí ustedes pueden fijarse, por ejemplo, en el texto de Carlos Gallini, en El árbol enfermo, ¿verdad? Donde ya empieza a haber una sospecha de que Estados Unidos no solo es un ejemplo de industrialismo, sino que es un país que en un cierto sentido está colonizando el alma de los latinoamericanos, ¿verdad? En el caso de Carlos Gallini, a mí no me gustó mucho la primera vez que lo leí, creo que fue porque nadie me lo explicó muy bien, pero el árbol enfermo describe un poco eso, ¿verdad? O sea, el árbol enfermo es una metáfora del enfrentamiento entre el mundo latino y el mundo anglo, representado en un partido de fútbol, ¿verdad? Que, porque aunque el fútbol es el deporte nacional del país, ¿verdad? El fútbol tuvo que haber sido introducido al país, no fue que Costa Rica inventó el fútbol, ¿verdad? Y sobre todo quienes traen la costumbre de jugar fútbol son jóvenes de las clases dominantes que se van a educar a Inglaterra y cuando vienen de Inglaterra traen balones de fútbol y el reglamento de juego, ¿verdad? Y empiezan, digamos, las primeras sociedades deportivas, futbolísticas. Y Carlos Gallini interpreta eso un poco como una colonización espiritual de la cultura anglo, de los ingleses y de los estadounidenses sobre Costa Rica, ¿verdad? Por eso es que en el árbol enfermo los que ganan el partido son un equipo de fútbol estadounidense, ¿verdad? Y el árbol enfermo es la representación como el alma de la patria, ¿verdad? Bueno, voy a quedar aquí. Ya no me dio más tiempo. Bueno, la otra clase vamos a hablar sobre Joaquín García Monge, ¿no? Y creo que diré alguna cosa sobre Pío Iques, que no puedo hablar mucho, pero creo que ya el cuadro de, de lo que representaron los liberales está transparente, me parece. Y bueno, la otra clase empezamos con Joaquín García Monge y además les entrego la guía dirigida. Bueno, nos vemos. Buena tarde. Buenos días, Profesor, profe. hasta luego.